Saludos y una cálida bienvenida a todas las almas valientes deseosas de emprender un viaje transformador hacia el coraje y la resiliencia frente a la adversidad. En la vida, las dificultades son inevitables y el miedo es una respuesta natural. Pero el miedo no tiene por qué controlar nuestras vidas. En esta historia, nos aventuramos en el mundo del estoicismo, una filosofía antigua arraigada en la noción de coraje, resiliencia y tranquilidad frente a las mayores pruebas de la vida. Pintamos un cuadro de valor embarcándonos en el lienzo del miedo, y el episodio de hoy es solo el comienzo de esta motivadora expedición. Cuento de hoy: ten coraje y gané miedo. Estoicismo. El hombre que es nuestro faro de sabiduría en este viaje es el propio santo patrón del estoicismo, el único Marco Aurelio. Emperador romano, filósofo estoico y hombre de inquebrantable resolución, Marco Aurelio dejó su legado en la famosa serie de escritos conocidos como Meditaciones. Hoy profundizamos en la sabiduría de este gran emperador, explorando sus enseñanzas en el contexto del desarrollo del coraje y la valentía. El miedo se manifiesta en muchas formas y maneras. Puede ser la perspectiva desalentadora de lo desconocido, una amenaza inminente en el horizonte, una crisis en cuestión o incluso el miedo al fracaso. En el gran esquema de las cosas, surge de la lucha entre nuestras expectativas y la realidad. Prospera en nuestras inseguridades, nuestras vulnerabilidades, en los puntos donde nos sentimos más humanos. Sin embargo, en lugar de sucumbir a sus garras heladas, ¿qué pasaría si pudiéramos aprovecharlas para el crecimiento y la resiliencia? En sus escritos, Marco destacó la importancia de la aceptación y la comprensión como herramientas poderosas en la batalla contra el miedo. Habló de la necesidad de comprendernos mejor, de darnos cuenta de las limitaciones de nuestras percepciones, de la subjetividad de nuestras interpretaciones, y de aceptar que lo que tememos no es una realidad absoluta sino moldeada por una interpretación subjetiva. Abrazando el miedo como una respuesta natural a la incertidumbre, Marcus alentó el desarrollo del coraje, no como la ausencia de miedo, sino como el dominio del miedo. Enfrentar nuestros miedos de frente los desestigmatiza, minimizando su impacto catastrófico. Con este nuevo entendimiento, estamos armados con el coraje de nuestras convicciones, resilientes frente a la adversidad. Inspirados por la profunda sabiduría de Marco, algunos principios del estoicismo adquieren una relevancia aún más significativa. Uno de ellos es: el obstáculo es el camino. Este principio refuerza la opinión de que las dificultades no son un callejón sin salida sino una curva de aprendizaje. Es dentro de estos desafíos donde encontramos oportunidades de crecimiento y, al darnos cuenta, nuestros temores comienzan a perder su poder. El estoicismo subraya la importancia de la humildad intelectual cuando se trata del miedo. Afirma que nunca debemos subestimar el valor del aprendizaje continuo, de perfeccionar el borde de nuestro conocimiento, y equiparnos con el escudo de la sabiduría contra las flechas venenosas del miedo. A menudo tememos lo que no comprendemos, por lo tanto, el conocimiento se convierte en un arma formidable en la batalla contra el miedo. El estoicismo también nos enseña a diferenciar entre cosas bajo nuestro control y cosas más allá de él. El primero. Bueno, controlamos nuestros miedos, no al revés. Nuestras reacciones ante las dificultades de la vida están totalmente a nuestro alcance, y cuando entendemos esto, el control del miedo se afloja. La vida presenta a menudo adversidades donde el coraje es el único escudo. A menudo se malinterpreta como bravuconería e imprudencia. De hecho, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo sino su reconocimiento, y la decisión de actuar con decisión a pesar de él. En tiempos difíciles, Marcus nos revela un refinado sentido del coraje, un coraje que permite enfrentar el miedo de frente con una mente serena y tranquila. A través de la lente del estoicismo, nos damos cuenta de que los miedos no son cadenas que nos unen sino energía que potencialmente podría impulsarnos hacia el éxito. El coraje, en su verdadera forma, es la resolución de mejorar bajo fuego, fortalecer nuestra determinación, agudizar nuestra perseverancia y salir triunfantes sobre el miedo. Prueba duradera tras prueba de su determinación, Marco nos legó la sabiduría, la fuerza de voluntad y las enseñanzas que surgen a lo largo de los siglos. Esta antigua filosofía, impregnada de la tradición del coraje y la resiliencia, nos proporciona una luz guía eterna. Al extraer de estos profundos pozos de sabiduría, podemos nutrir nuestro coraje, transformar nuestros miedos y emerger como vencedores en el gran esquema de la vida. El estoicismo, con su semblante tranquilo y su espíritu inquebrantable, nos ofrece un camino hacia la refundición de la narrativa del miedo. Más que una fuerza que nos esclaviza, se convierte en un catalizador que nos impulsa hacia la superación personal. En la búsqueda del coraje, debemos esforzarnos constantemente por mantener el miedo en el lugar que le corresponde, bajo nuestro mando. Debemos aprender a descomponerlo en sus componentes, comprenderlo, confrontarlo, transformarlo. Después de todo, el miedo es simplemente un sentimiento, una respuesta a una interpretación de la realidad. Pero, ¿por qué dejar que un sentimiento reine sobre nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras vidas? Integrémoslo, en cambio, en nuestra narrativa, humanicémoslo, comprendámoslo, abracemos su mensaje pero siempre mantengamos su orbe bajo nuestra autoridad. El camino para combatir el miedo y fomentar el coraje es largo y exigente, con obstáculos en el camino. Sin embargo, con cada paso que das, cada desafío que conquistas, cada miedo que enfrentas, emerges fortalecido, revitalizado y más decidido.
Recuerde, la clave para superar sus miedos es simplemente reconocerlos, tomar el control y enfrentarlos de frente. Ahí radica el camino hacia el verdadero coraje. Cuando la vida te lanza bolas curvas, cuando los miedos amenazan con inmovilizarte, da un paso atrás y aprovecha los poderes del estoicismo. Entiende que la vida es un viaje de altibajos, una rueda de fortuna. Dentro de esa rueda, los miedos son solo radios. No dan forma a tu viaje, tú haces. Poder para mantenerse erguido contra el miedo, ese es el sello distintivo de un verdadero estoico. Al llegar al final de nuestro viaje, recuerda el credo estoico: el coraje no es una cuestión de ser intrépido sino de dominar el miedo. Entonces, sé valiente. Ponte de pie ante tus miedos. Navega por las pruebas de la vida con la cabeza en alto y el corazón inflexible. Porque la verdadera medida de una persona no es el número de miedos de los que escapa sino el número de miedos que conquista. Abraza el espíritu de Marco Aurelio. Cultivar el coraje para elevarse por encima del miedo, para trascender la adversidad, y para marchar hacia adelante valientemente en el campo de batalla de la vida. Fortalecido por la sabiduría de los tiempos, alimentado por un valor indómito, sé el héroe de tu propia historia. Brindo por ti, un guerrero intrépido en ciernes. Los ecos del pasado suenan alto y claro, ten coraje y golpea el miedo. Este es el toque de clarín de todo estoico. La batalla contra el miedo es una que todos debemos enfrentar, una y otra vez. Entonces, escucha esta llamada. Armémonos con el escudo del coraje, la espada de la resolución y la armadura de la resiliencia. Con cada paso hacia la superación del miedo, te conviertes un poco más en la encarnación del coraje estoico. Mientras tiemblas ante el precipicio del miedo, recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo. Es la determinación de liberarse de los grilletes del miedo, de superar la oscuridad, sin sacudirse ni dejarse llevar. Así que deshazte de tus dudas, armórate con el espíritu de los estoicos, y sumérgete de cabeza en el abismo del miedo. Puede que seas magullado y maltratado, pero te aseguro que en cada prueba y tribulación saldrás victorioso. El miedo es tu compañero durante todo el viaje life, pero no dejes que gire el volante. En cambio, deja que tu coraje sea el navegante, tu resiliencia, el combustible. Luchar contra el miedo es de hecho una guerra larga, que se libra en el campo de batalla de tu mente. Pero anímate, porque cada victoria sobre el miedo es testimonio de tu coraje, una afirmación de tu resiliencia. En el gran drama que se desarrolla de la vida, rara vez podemos escribir nuestros propios finales. Pero cuando se trata de miedo, el guión depende de ti. ¿Dejarás que el miedo proyecte su sombra sobre tu viaje o pisarás la luz del coraje y la resiliencia? Se ofrece el escudo del coraje. El camino es tuyo, el camino hacia el coraje es un viaje, no un destino. Miedo, el obstáculo es el camino mismo. Pero recuerda, el camino es de tu propia creación. ¿Será un camino marcado por el miedo o un viaje tallado por el coraje? El estoicismo dice, sé el arquitecto de tu camino. Que sea el camino del coraje. En el gran teatro de la vida, el miedo y el coraje son los protagonistas principales de nuestra historia. El miedo susurra en las sombras, mientras el coraje ruge en el punto de mira de la adversidad. Elige coraje. Deja que su himno de resiliencia ahogue los susurros de miedo. Mientras exista el coraje, las sombras del miedo se acobardarán. Con cada paso hacia el coraje, que cada pisada se haga eco de otro triunfo sobre el miedo. El camino puede ser arduo, pero el viaje vale la pena. La batalla puede ser feroz, pero recuerden que, coraje y resiliencia son sus aliados, teman solo un espectro en el fondo. Mientras afrontas tus miedos, acuérdate de prestar atención a la sabiduría de los siglos. Al igual que los grandes estoicos que tenemos ante nosotros, recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Apoyarse en la sabiduría de los siglos para capear la tormenta del miedo, porque en ella yace el faro de la esperanza. Cuando nuestro viaje llegue a su fin, recuerde que el miedo y el coraje son simplemente dos caras de la misma moneda. El miedo oscurece los corazones de muchos pero envalentona a los valientes. Aliméntelo principalmente con coraje, y la chispa más pequeña puede prender fuego al mundo. Con cada gramo de coraje que reúnes, das un paso más para alejarte del miedo. El miedo no es una maldición sino un compañero. Un acertijo envuelto en misterio, un enigma esperando ser resuelto. Acércate a él con una mente abierta, una determinación férrea y una sed de coraje insaciable. Busca aliados en conocimiento, sabiduría y empatía, porque es en estos lugares donde descubres el tesoro del coraje. A medida que avanzamos más allá de los reinos estoicismo de Marco Aurelio y los principios de la antigua sabiduría, nuestro viaje no termina, simplemente se transforma. Porque cada día enfrentamos nuevos miedos, nuevos desafíos y, sin embargo, sacamos fuerza de las enseñanzas de los grandes estoicos. Para eso, entramos en el horizonte con determinación. En conclusión, recuerde que el estoicismo es más que una simple filosofía, es una forma de vida. Sus enseñanzas nos ofrecen una hoja de ruta para dominar nuestros miedos, cultivar el coraje y fomentar la resiliencia. Abrazarlo, imprimirlo y vivirlo. Porque, en verdad, las historias del estoicismo y el coraje están íntimamente entrelazadas en un tapiz fluido de la vida. A medida que los ecos de la sabiduría y el coraje continúan resonando a través de los tiempos, recuerde, el verdadero coraje no se trata solo de las grandes victorias.
En muchos sentidos, es la fuerza silenciosa la que nos impulsa durante nuestro roce diario con miedo. Abraza el miedo es parte del viaje. Pero lo que es más importante, armarse con el coraje de dar esos pasos vitales, por pequeños o aparentemente insignificantes que parezcan. El viaje para conquistar el miedo y fomentar el coraje es interminable. Pero recuerde, también es un viaje que vale la pena soportar. Al infundir el tapiz de tu vida con los colores del coraje y la sabiduría, continúas la antigua tradición de la batalla de la humanidad contra el miedo, de pie junto a los grandes estoicos que tenemos ante nosotros. El camino hacia el coraje es uno que recorremos en compañía de otros que valientemente han pasado por este camino ante nosotros. Los ecos de su coraje y resiliencia todavía resuenan con los vientos del tiempo, marcando un camino plagado de ideas, aprendizajes y verdades milenarias. Mientras avanzas en tus caminos individuales, recuerda estas verdades simples pero profundas: el miedo no es el final del viaje, es el comienzo de la cita con valentía. No hay coraje sin miedo. Y no hay mayor coraje que el coraje para hacer frente a nuestros temores. Buena suerte en tu batalla contra el miedo, porque en cada pequeña victoria verás un vistazo del valiente guerrero que se encuentra dentro.